Hoy vamos a mirar la segunda parte, que ya digamos son también unos cambios importantes, pero que van a tener asociación a nuevos hechos económicos que son sujetos al impuesto y que se establecen en esta reforma tributaria. Y uno de ellos tiene que ver con el impuesto al patrimonio. El estatuto tributario, esta ley 2277, nos retoma un impuesto que en varias reformas tributarias pues, se ha venido incorporando de manera, en principio ha sido de manera no permanente como sucede ahorita, sino que era simplemente por 2 años, por 3 años, con diferentes nombres, impuesto a la riqueza, impuesto a la seguridad democrática, bueno, dependiendo del gobierno, pues le había colocado ciertos apellidos a este impuesto y este gobierno pues establece que es un impuesto al patrimonio que busca gravar pues diga, la posesión de patrimonio de las personas naturales durante todos los años, o sea, no pasa de ser un impuesto digamos que tenía una vida corta a por lo menos hasta ahora, de acuerdo a la ley, va a ser de manera permanente, es decir, vamos a verlo perpetuado, un impuesto adicional que deben de pagar todas las personas naturales que superen, por supuesto, unas condiciones que establezca la disposición. En ese orden de ideas, pues vamos a mirar que quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto. Por regla general, el impuesto va a estar en cabeza de las personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto de la renta y regímenes sustitutivos. Cuando hace referencia a regímenes sustitutivos, asociémoslo al régimen simple de tributación, que es el régimen sustitutivo que tenemos en la actualidad. También va a cobijar a otro grupo de personas extranjeras, las personas naturales nacionales o extranjeras o asociaciones ilíquidas de causantes sin residencia en el país que posean un patrimonio directo o indirectamente en Colombia. Entonces lo que se está grabando es la posesión de riqueza, hablando de riqueza como patrimonio poseído en nuestro país. Adicionalmente va a gravar nuevamente a las sociedades y entidades extranjeras que posean bienes en Colombia y hace una excepción que es diferente a cuentas por cobrar o inversiones de portafolio. Entonces esta disposición lo que hace es crear unos sujetos, 3 tipos de sujetos y específicamente pues va a estar muy enfocado en las personas naturales residentes en Colombia. ¿Cuál es el hecho generador? La posesión de patrimonio líquido, y el patrimonio líquido entiéndase como el patrimonio bruto menos las deudas a 1 de enero de cada año cuando sea igual o superior a 72.000 VTs. VT 2023 estamos hablando de 3.000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, si a 1 de enero de cada año, y por eso arranca a partir de este año 2023, si a 1 de enero de 2023 mi patrimonio líquido es igual o superior a 72.000 VTs, entonces se me va a causar este impuesto. Cuando hacemos referencia a patrimonio líquido, como decíamos, es patrimonio bruto. ¿Y qué es patrimonio bruto? Pues sé que pues, la mayoría de las personas que están presentes en esta conferencia pues manejan esos conceptos, pero el patrimonio bruto, para aquellos que no es tan común, pues es básicamente todos los bienes y derechos que posea la persona, ¿cierto? Como ejemplos, bienes raíces, acciones, lo que tenga en caja, en efectivo, en bancos, en inventario, lo que tenga en intangibles. Todo ese tipo de bienes son los que valorados bajo la norma tributaria es lo que conforma su patrimonio bruto. Menos las deudas, pues digamos que ese es un concepto mucho más común, que son las obligaciones que poseo con terceros y ese es el valor que le restaría a ese patrimonio bruto. Sobre eso entonces es que se pretende gravar el impuesto al patrimonio. ¿Cuál es esa base gravable? Entonces me dice, mire, sobre el patrimonio bruto ya tenemos claro que el patrimonio bruto, ¿cierto? Que la base gravable va a corresponder al patrimonio bruto menos las deudas. Pero la norma me permite una depuración. La norma me va a decir, mire, usted también podrá hacer un efecto, ¿cierto?, asociado de ese patrimonio que usted posee a 1 de enero, usted va a poder excluir las primeras 12.000 VTs de su casa de apartamento de habitación, el patrimonio neto, ¿cierto?, de la casa de apartamento de habitación. Esa es una resta que le voy a hacer a mi patrimonio líquido para ir determinando mi base gravable. No necesariamente, y es importante, el hecho generador, que es como mínimo tener 72.000 VTs,
implique, ¿cierto?, que mi base gravable sea exactamente igual. Eso puede variar dependiendo de estas excepciones que la norma establece. Y una de ellas, pues como indicábamos, es las primeras 12.000 VTs de la casa de apartamento o habitación. Pero esta reforma, esta nueva ley incorpora unos conceptos en la base de depuración que no lo traía otras. Y estos conceptos están asociados a dos criterios. Uno es que si parte de mi patrimonio bruto, si parte dentro de ese patrimonio que tengo, yo tengo unas acciones o cuotas de interés social, ¿cierto? Entonces, yo tengo que aplicar unas reglas especiales para valorar esas acciones o cuotas de interés social. Y una de las reglas que me establece la disposición es que si las acciones no cotizan en bolsa, ¿cierto? Si esas acciones no cotizan en una bolsa de valores o una bolsa reconocida, de idoneidad y reconocida por la Administración Tributaria, entonces lo que le dice es, cuando esas acciones no coticen en ninguna bolsa, entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a tener que hacer un cálculo de la siguiente manera. Usted va a tener que revisar cuáles son esas acciones que tiene, ¿cierto? Cuándo fueron adquiridas, y si las acciones fueron adquiridas con posterioridad al 2006, entonces usted va a revisar un costo fiscal ajustado de conformidad con el artículo 73 del Estatuto Tributario. ¿Y eso qué significa? Todos los años el gobierno nacional saca un decreto donde dice que las acciones o cuotas de interés social que se han adquirido en determinado periodo de tiempo, en determinado año, usted lo reajustará fiscalmente y le aparece un índice de ajuste. Entonces, usted, si las acciones las ha adquirido, supongamos, en el 2016, entonces usted va a ese decreto que se expide a final de cada año, que fue expedido el año pasado, por ejemplo, como alrededor del 20 de diciembre, y ahí le dice, si sus acciones fueron adquiridas en 2012, entonces al frente le aparece cuál es el índice en el cual usted tiene que reajustarlas. Entonces le dice, mire, si las acciones fueron adquiridas en el 2012, usted las reajustará 2.1, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Usted coge el costo fiscal en el cual usted tiene reconocido las acciones al momento de adquisición, y suponiendo que las acciones usted las adquirió en 1 millón de pesos, y las multiplica por el reajuste. Si el reajuste es 2.0, para hacerlo fácil, entonces quiere decir que multiplica 1 millón por 2, le da 2 millones de pesos. Entonces, usted ya ahí tiene un primer dato para saber cuál es el costo fiscal ajustado del artículo 73 de las acciones, y ya miramos que son 2 millones de pesos de acuerdo a esa fórmula que establece. Pero le dice, y adicionalmente usted tiene que, donde usted tiene la inversión realizada, la empresa le debe certificar a usted cuál es el valor intrínseco de esa acción. ¿Y cómo lo calcula? Bueno, la misma norma, en el mismo parágrafo le establece, mire, el valor intrínseco, ¿usted cómo lo va a determinar? O cómo la empresa se lo va a determinar y se lo va a certificar. Va a corresponder al patrimonio contable de la empresa, dividido sobre el número de acciones o cuotas de interés social en circulación, y ahí le va a dar el valor intrínseco por acción. Entonces, si usted tiene una acción solamente, y supongamos que el valor intrínseco de la acción en este ejercicio, vamos a suponer que la empresa está bien y el valor intrínseco de la acción vale 2.100.000, entonces la acción le vale el valor intrínseco 2.100.000. ¿Qué le dice la norma? Dice, usted tome el menor valor. Aquí es a la inversa de lo que normalmente ocurre. Dice, tome el menor valor entre el costo fiscal ajustado por el artículo 73 y el valor intrínseco, cuando las acciones no cotizan en bolsa. Recuerde que ese es cuando no cotizan en bolsa. Entonces, en ese caso, el menor valor entre el costo fiscal ajustado y el valor intrínseco, vamos a suponer que es el costo fiscal ajustado, entonces quiere decir que toma el costo fiscal de 2 millones de pesos, porque el valor intrínseco es mayor y sería 2.100.000. Para este ejercicio vamos a suponer que es 2 millones de pesos. Por lo tanto, usted ya teniendo el costo fiscal ajustado de la acción, que le vale 2 millones de pesos, de acuerdo al artículo 73, usted va y lo compara con el que usted tiene incorporado el patrimonio bruto. Cuando usted determinó su patrimonio bruto, usted lo hizo al costo de adquisición. ¿Y cuánto dijimos que era el costo de adquisición? En este ejemplo dijimos que era 1 millón de pesos, y ese es el valor que usted lo ha venido declarando. Y entonces, ¿qué es lo que busca esta norma? Es que usted al patrimonio líquido que ha determinado inicialmente, le adiciona o le suma la diferencia entre el costo fiscal que tiene incorporado el patrimonio bruto
y el valor que tomó entre el costo fiscal ajustado y el valor intrínseco, y para el ejercicio dijimos que era el costo fiscal ajustado, es decir, 2 millones de pesos. Entonces usted tiene que sumarle a ese patrimonio líquido 1 millón de pesos por efecto del ajuste del costo fiscal de esas acciones. Entonces, ¿ahí qué pasa? Automáticamente se le va a aumentar la base gravable y sobre ese millón de pesos adicionales va a tener que pagar este impuesto al patrimonio en este ejercicio. Si fuera la inversa, si suponemos que el valor intrínseco de esa acción no son 2.100.000, sino que la empresa no le fue muy bien, y digamos como el patrimonio contable son los efectos entre los activos y los pasivos, y dentro de eso está también los resultados económicos de ese año gravable, y si la empresa, digamos, no tuvo una buena rentabilidad, supongamos que la acción, el valor intrínseco de la acción ya no son 2.100.000, sino que son 1.300.000. Pero el costo fiscal de la acción siguen siendo los 2 millones de pesos, porque eso no cambia. Entonces la norma nos vuelve y nos dice, tomen menor valor entre el costo fiscal ajustado y el valor intrínseco. Entonces el valor intrínseco para el ejercicio dijimos que era 1.300.000. Como toman menor valor, entonces para efectos de cálculo de esta base gravable, entonces usted se toma 1.300.000. ¿Cuánto tiene declarado, en cuánto tiene incorporado el costo fiscal de adquisición de las acciones dentro del patrimonio? 1 millón de pesos hemos dicho. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el valor que le tiene que adicionar? 300.000 pesos. Y entonces ahí se ajustaría el patrimonio líquido para determinar la base gravable de esas, respecto a esas acciones que no cotizan en bolsa. Esa es la forma, ese es uno de los ajustes que me establece la norma, que pueden ser más o menos. ¿Cuándo podría ser menos? Podría ser menos, supongamos, ¿cierto?, que el valor intrínseco de la acción, ¿cierto?, no fue 1.300.000, sino que fue 800.000 pesos. Bueno, entonces el menor valor sigue siendo entre el costo fiscal ajustado y el valor intrínseco, entonces el valor intrínseco serían 800.000 pesos. ¿En cuánto usted tiene el costo fiscal declarado de esa acción en su patrimonio bruto? 1 millón de pesos. En ese caso, su patrimonio, o sea, la base gravable se va a ver disminuida en menos 200.000 pesos, porque la diferencia entre el costo fiscal de adquisición de esas acciones que están dentro del patrimonio bruto a 1 de enero menos el valor intrínseco, que en este caso son 800.000 pesos, y ahí entonces veríamos disminuida la base gravable por efecto de la fórmula que me está estableciendo la disposición en comento. Entonces, esos son ajustes que usted va a hacerle a la base gravable de ese contribuyente al momento de ir a evaluar o determinar la base gravable para poder aplicar la tarifa del impuesto al patrimonio. Si las acciones cotizan en bolsa, ¿cierto? Si cotizan en bolsa, lo que dice la norma es que usted tomará el promedio de cotización de las acciones durante todo el año. Eso es para evitar las fluctuaciones del corte, porque si solamente tomara el valor al 1 de enero, pues esos cortes pues pueden ser volátiles. Entonces lo que dice la norma es, tómese el costo, el valor de la cotización en bolsa en promedio de todo el año, y sobre ese valor entonces usted simplemente lo compara con el costo fiscal declarado de esa acción, con el costo fiscal declarado. Entonces, si el costo promedio, supongamos en este ejercicio, ya no hablamos de valor intrínseco ni de reajuste fiscal del artículo 73, sino el que la bolsa de valores le cotiza. Supongamos que usted tiene una acción en Ecopetrol que cotiza en bolsa. Entonces, si esa acción en Ecopetrol, por supuesto, el precio promedio de la acción, supongamos que durante el 2022 cerró en el promedio, cerró a 2.800 pesos por acción. Y usted esa acción la tenía en su costo, o sea, en su declaración de renta, en su costo de enajenación. Supongamos que si usted fue de los que adquirieron esas acciones cuando comenzó la emisión de acciones por primera vez, que las compraron a 1.400 pesos, pues ahí en ese caso pues usted va a tener que hacer un ajuste entre el valor promedio de la cotización de la acción al 2022, que fueron 2.800, y el valor de adquisición 1.400, y de la diferencia de 1.400 sería el reajuste. Si por ejemplo fuera que la cotización bajó a 2.500 y usted fue de los que compró en un segundo paquete cuando las acciones, supongamos, usted se la compró y valían 3.000 pesos, entonces en ese caso usted en su valor patrimonial la tiene en 3.000 pesos, pero por efecto de esta disposición usted al corte de la cotización promedio vale 2.500, entonces usted
tendrá que restarse, ¿cierto? Si usted la compró a 3.000 y ahorita a los 2.500, pues disminuirá ese valor en 500 pesos por acción, hablando por acción. Entonces, esos son ajustes a la base gravable que le voy a tener que hacer al impuesto al patrimonio. Otro ajuste que me dice la norma es, mire, si usted es una empresa startup, ¿cierto? Y hay unos requisitos, dice, mire, si usted es una empresa cuyo negocio es innovador, escalable, uso intensivo de tecnología digital o de investigación, desarrollo e innovación, si usted tiene una inversión de capital mínimo de 105.000 VTs y la participación del capital es mínima del 5%, ¿cierto? Y la empresa en el año inmediatamente anterior no ha obtenido renta líquida gravable, usted si cumple esas condiciones va a poder durante, bueno, y también si es una sociedad emergente, es decir, y le dicen, constituida 4 años antes en este momento que estoy determinando la base gravable, usted no va a aplicar la regla que estábamos mencionando anteriormente, o sea, usted no aplicará estas dos reglas, ninguna de estas reglas, sino que usted va, si cumple esos requisitos, va a mantener el costo fiscal que ha incorporado en su patrimonio bruto, va a mantenerlo durante esos 4 años, los 4 años gravables de esa empresa. Entonces, digamos que la norma le establece que usted va a poder mantener esa regla, ¿cierto?, del costo fiscal cuando usted cumpla estas condiciones de ser una empresa startup. Entonces, esa es otra regla que debo tener presente a la hora de considerar mi base gravable. ¿Cuáles son las tarifas? O sea, ya teniendo claro el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable, entonces la tarifa aplicable. Entonces me dice, la tarifa aplicable me la establece de la siguiente manera. Me dice, si durante los años 2023, 24, 25, 26, ¿cierto? La tarifa va a depender de la base gravable que usted tenga. Entonces, si su base gravable está por encima de los 72.000 VTs hasta 122.000 VTs, entonces su tarifa marginal es de 0,5%. Si su base gravable del impuesto de patrimonio está entre 122.000 VTs a 239.000 VTs, entonces su tarifa es del 1%, marginalmente. Y si supera la barrera de las 239.000 VTs, será del 1,5%. A partir del 2027, o sea, esta tabla que estamos mirando opera para esos 4 años, y ya en el 2027, básicamente, nos la manda a 3 rangos. El primer rango, pues, el que no paga, que es cuando está por debajo de las 72.000 VTs. El segundo rango es cuando esté entre 72.000 y 122.000 VTs, que ahí estaría en el 0,5%. Y el tercer rango ya es superior a 122.000 VTs, donde su tarifa será del 1%. O sea, aquí ya se vuelve permanente esta tabla y esta es transicional. Entonces, esto es las tarifas que tenemos que tener presente del impuesto al patrimonio. ¿Cuándo se causa? 1 de enero de cada año. Por eso es que nuestro momento de revisar esta situación es el 1 de enero de cada año, y en este caso, pues del 2023, 2024 y así sucesivamente. ¿Qué puede pasar también? Puede ser que efectivamente yo tenga una base gravable, mi hecho generador supere la cuantía de las 72.000 VT, ¿cierto? O sea, cumplo ese requisito, pero cuando hago las depuraciones de los más y los menos, pues me esté por debajo de los 72.000 VT. O sea, entonces, pues ahí, como tal, pues tengo que cumplir la obligación de declarar, porque pues estaría superando el hecho generador siendo el sujeto, pero el impuesto va a ser 0 porque pues, puede estar por debajo de este margen. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Es como igual que hoy en día las personas naturales. O sea, puedo ser que cumplo todos los requisitos para declarar, para presentar la declaración del impuesto sobre la renta, pero cuando hago mi proceso de depuración de la renta líquida en el impuesto, pues estoy por debajo de las 1.090 VT, entonces mi impuesto es 0. Pero en últimas tengo que cumplir la obligación formal de presentar la declaración, pues porque estoy dentro del presupuesto de hecho de cumplimiento de esta obligación. Entonces, eso hay que tenerlo presente para efectos de este impuesto. Esto se va a pagar, o sea, si ustedes observan, ya inclusive en la modificación que se le hizo al decreto de plazos, va a ser pagada en 2 cuotas, ¿cierto? Un anticipo que se va a hacer una primera cuota que se hace ahorita en abril-mayo, dependiendo los dígitos, el número de identificación del contribuyente, y la otra que se hace para el segundo semestre. Entonces, ahí se van a hacer pagos en 2 cuotas de este impuesto para que se tenga presente por parte del contribuyente.
Y el incumplimiento pues dará lugar a todos la aplicación y el procedimiento tributario que están contenidos en el estatuto tributario y específicamente pues en lo que sea referente a este impuesto, pues esa será su objeto de aplicación. Entonces esos son como los aspectos de manera general que tiene el impuesto al patrimonio. Vamos a ver algunos cambios también en la segunda, como parte de las modificaciones del título 3 que trae esta ley 2277, y están relacionadas con unas modificaciones al régimen simple de tributación. O sea, el régimen simple de tributación pues mantiene su condición, o sea, sigue teniendo sus características normales que están incorporadas en el estatuto tributario, pero surte unos cambios bien importantes, y estos cambios pues pueden ser favorables para algunos, pero para otros pues sí pueden tener un impacto sectores de la economía que se vieron afectados con la modificación que incorpora esta norma. Entre ellos, pues digamos que sectores que de cierta manera dicen que no le conviene por la disminución del tope para poder estar en el régimen simple de tributación, que son como las profesiones liberales, pero hay otros sectores que se ven, digamos, mejorados o que tienen un tratamiento diferencial también acá, que son el sector de la actividad de educación y atención en salud humana y asistencia social, que es uno de los cambios que tiene. Entonces, observamos que una de las modificaciones que introduce la ley al régimen simple de tributación, pues va a estar asociada a que se separan dentro de las 4 actividades que ordinariamente teníamos para el régimen simple de tributación, creando 2 actividades adicionales, sacándolas digamos, de pronto de actividades profesionales y dándole una connotación especial. Entonces, si estamos hablando de actividades de educación y actividades asociadas a atención en salud humana y asistencia social, pues van a tener este comportamiento y esa tarifa simple consolidada. Y esta se mantiene y respeta las reglas de 0 a 6.000 VTs, 3.7% de la tarifa, entre 6.000 y 15.000, 5% de la tarifa, de 15.000 y 30.000, 5.4% de la tarifa, y entre 30.000 y 100.000, 5.9% de la tarifa. O sea, eso es lo nuevo, y se mantiene esta estructura para cuando alguien desarrolle esta actividad económica. Se crea otra nueva actividad especial para las actividades relacionadas con el reciclaje. Entonces, y está asociada básicamente al comercio por mayor de desperdicios de desechos y chatarra, y recuperación de materiales y recolección de desechos no peligrosos. Entonces se crea una tarifa única para ellos. Aquí en este caso no interesa el rango o el nivel de ingresos que posea, sino que es una tarifa única del 1.62% sobre el ingreso que reciba el contribuyente, sin importar el monto del ingreso. Entonces, esta actividad económica va a ir con esa tarifa especial, independientemente de la cuantía que posea. Ya frente a las otras actividades, lo que pasa es que se hacen son unas modificaciones en tarifa. La mayoría pues es para hacer unas disminuciones de tarifa, y esas tienen que ver con la actividad 1, básicamente en las actividades de las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados. La tarifa se ven reducidas, como se pueden observar ahí. Para el rango 1 del 2% se baja al 1.2, se mantiene la tarifa del rango 2 entre 6.000 y 15.000 VTs. La tarifa del rango 3 entre 15.000 y 30.000 VTs se baja del 8.1 al 4.4. Entre 30.000 y 100.000 VT se baja de 11,6 a 5,6. Entonces hay unos cambios ahí bien importantes. En la actividad de comercio por mayor y al detal, y que no estén asociadas, digamos, a las actividades que estén incluidas en los otros códigos, también surte una variación asociada a la tarifa. Lo mismo, entre 0 y 6.000 VT del 1.8 pasa a 1.6, entre 6.000 y 15.000 VTs del 2.2 pasa a 2.0, entre 15.000 y 30.000 VTs del 3.9 pasa al 3.5, y cuando sea entre 30.000 y 100.000 VTs del 5.4 al 4.5. Entonces, para estas actividades, la actividad 2, pues esta es la modificación que vamos a observar. Si son actividades de expendio y comidas y bebidas y actividades de transporte, también tenemos una modificación en tarifa. Mire que todas están reduciendo la tarifa, lo cual pues esto incentiva, o la finalidad de esto es incentivar a la formalización, ¿cierto?, de estos sectores de la economía,
para que pues relativamente puedan incursionar en el mercado de formalización, que es la finalidad de este régimen. Y específicamente para las actividades de servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual, sobre el material, aquí lo que pasó es que se redujo la tarifa, aquí se redujeron los rangos quedando solamente en dos, entre 0 y 6.000, 7.3%, y entre 6.000 y 12.000, 8.3%. Es decir, si alguien que ejerce esta actividad, diferente por supuesto a la actividad del profesional médico o educativo, porque pues obviamente en cierta manera el personal médico pues desarrolla una profesión de consultoría o científica que podría estar atado acá, si esto es médico, el anestesiólogo, el odontólogo, pues podría caber acá, pero como tiene una categoría especial, es esa profesión que cabe en la actividad que se creó, entonces ellos irían con la regla de las 100.000 VTs. Si es diferente al desarrollo de la actividad médica, por supuesto, vamos a suponer que el médico ejerce la actividad médica y a su vez dicta conferencias. Entonces, si la conferencia no se considera una actividad de educación específicamente, sino como otro tipo, como una actividad de desarrollo profesional, pues estaría dentro de la regla de las 12.000 VTs y entonces tendría que estar pendiente si supera la cuantía, porque acuérdense que si usted supera la cuantía de las 12.000 VTs, pues tiene que salir del régimen porque ya no podría hacerlo. Entonces, esta norma, por ejemplo, le va a pegar mucho pues a los que ejercen profesiones liberales, como contadores, abogados, que estén en el régimen simple de tributación, y si superan esa cuantía de las 12.000 VTs, pues no van a poder ser régimen simple y tendrán que pasarse al régimen ordinario. Este es el cambio, digamos, más fuerte que tuvo esta modificación al régimen simple de tributación, y pues obviamente como en eso tendríamos que convivir a partir de este año 2023. Tener presente, pues inclusive para aquellos que les interese, salió el concepto general, un concepto general que resuelve algunas inquietudes del régimen simple de tributación respecto a la reforma tributaria. Es el concepto número 131 del 30 de enero del 2023. Ese concepto pues resolvió varias preguntas que algunos contribuyentes hicieron para precisar el alcance del régimen simple de tributación. Entonces lo pueden descargar del normograma de la página de la DIAN, y ahí pueden descargar esos conceptos unificados para que tengan presente y puedan tener mayor claridad en las dudas que tengan frente a ese régimen. ¿Qué otros cambios tiene esta disposición frente al régimen simple de tributación? Una de las cosas, pues por supuesto, si lo que persigue el régimen simple es que se formalicen las empresas, y se supone una de las finalidades que está buscando es que es ir y buscar el informal para que se formalice, y este es el mecanismo que fiscalmente se ha adoptado para cumplirlo. Entonces, decir que para que usted sea simple debería estar al día con todo, pues realmente esa finalidad se estaba perdiendo, porque la idea es inclusive venga acá para que se formalice, no esté formal para que venga acá, porque pues si no entonces se cumple la finalidad. Acuérdense que esto también, el régimen simple de tributación, es una migración, o yo lo llamo así, es el resultado de las experiencias pasadas de otros mecanismos que el gobierno nacional en diferentes gobiernos ha tratado de motivar o incentivar a la formalización, como el monotributo, ¿cierto? Que fue otro esquema que por supuesto las experiencias de allá se recogieron y se mejoraron para que esto tuviera un mejor recibimiento y se pudieran tener una gran cantidad de personas comerciantes formalizadas bajo este régimen. Entonces, por eso se elimina como requisito estar al día de todas las obligaciones tributarias, porque era contraproducente decirle que esté al día para que venga acá a formalizarse, porque lo que buscamos es formalizar a aquel que no está al día. Entonces, por eso se elimina esa restricción para entrar al régimen simple de tributación. Eso no implica que una vez está acá, pues tiene que seguir cumpliendo las obligaciones. También establece que los contribuyentes, personas naturales que tengan ingresos inferiores a 3.500 VTs, solamente van a presentar una declaración anual consolidada y un solo pago anual. O sea, se le va a quitar esa obligación que hoy en día nace para todos, independientemente del tamaño de la empresa, es que cada bimestre haga pagos parcializados. Entonces,
Esa es una de las grandes ventajas que incorpora esta modificación para aquellos pequeños contribuyentes naturales, es que puedan presentar un solo pago, una sola declaración anual, siempre y cuando pues estén dentro del tope de los 3.500 VTs como ingresos. Entonces, esa es una ventaja gigante, pues para aquellos pequeños tenderos que todavía, digamos, su estructura pues está en ese nivel y permita comenzar su esquema de formalización. Otro de los cambios que vamos a tener es que va a permitir o permite que si así sea usted una persona natural que tenga ingresos menores de 3.500 VTs y es que usted no sea, si no cumple los requisitos para ser responsable del IVA, usted pueda mantener en este régimen simple de tributación siendo no responsable de IVA siempre y cuando pues sus ingresos estén por debajo de las 3.500 VT. Entonces permite también que aquellos no responsables porque no cumplen el tope pues puedan estar en este régimen, algo pues que teníamos algunos inconvenientes para ellos. Aquí hay un tema que nos incorpora estos cambios y están asociados a uno, es tratar de seguir teniendo el control en todo caso, que así usted esté en el régimen simple, pues hay unas obligaciones que si usted tiene activos en el exterior, pues declárelos, o sea, esa obligación hay que cumplirla, entonces por eso se incorpora que si usted tiene activos en el exterior, pues al momento de presentar la declaración anual consolidada, pues también tendrá que cumplir la obligación de declarar cuáles son esos activos en el exterior. A su vez, pues que tiene que pagar, o sea, cuando usted presente su declaración anualmente, no los anticipos, porque pues obviamente los anticipos simplemente si no los presenta dentro del término, pues genera son los intereses moratorios, sino la declaración anual, pues tendrá que estar efectivamente pagada para que se entienda como válida. Y lo que la norma también nos establece es que usted podrá de manera optativa determinar si aplica, ¿cierto?, como descuento tributario en el régimen simple de tributación o el gravamen a los movimientos financieros, ¿cierto?, que es la opción que le está dando, o tomarse el 0,5% de los ingresos obtenidos por medios electrónicos. Hoy en la norma hasta el 31 de diciembre del 2022 le permitía únicamente decir tómese el 0,5% por los ingresos que fueron obtenidos, siempre y cuando dichos ingresos se hayan obtenido a través de medios electrónicos, es decir, que los pagos sean efectuados a través de medios electrónicos. Entonces, eso como que genera mucho inconveniente por el control, o sea, no se lo estaban tomando, entonces lo que hace la norma es decir, bueno, si usted defina qué le es mejor para usted, o tomarse el 0,5 o tomarse alternativa de mejor manera el 4 por 1000, conocido como el gravamen a los movimientos financieros de lo pagado durante el respectivo año. Entonces usted defina cuál se toma, o sea, pero no se puede tomar los dos, sino que le abre esa opción que no se tenía anteriormente. Entonces ese es uno de los cambios que observamos también en este régimen para efectos de aplicar esto, para facilitar el tema del régimen simple de tributación. Otro de los temas que incorpora la reforma tributaria está asociado a los impuestos ambientales. Eso lo vamos a encontrar dentro del título cuarto, artículo 47 en adelante, que están asociados a impuestos ambientales. Aquí hay dos aspectos que incorpora esta reforma. Uno es ya un impuesto ambiental que ya existe desde la ley 1819 y le hace unas pequeñas modificaciones, y un impuesto nuevo que se va a crear para el uso de plásticos de un solo uso. Entonces, frente al primer impuesto, que es el impuesto nacional del carbono, como les decía, ya estaba incorporado en otrora en el artículo 221 de la ley 1819 del 2016. Esa disposición en su momento, ¿cierto? La ley 1819 consideró algunos impuestos, de pronto no consideró uno de ellos por el debate y toda la discusión que se da a lo largo del Congreso. No estaba dentro de los sujetos a ese impuesto del carbón. Estaban otros productos, otros bienes, ¿cierto? Otros combustibles fósiles y derivados del petróleo, pero el carbón no hacía parte, digamos, de los que estaban dentro del hecho generador de este impuesto. Entonces, lo nuevo, pues a mí me gusta hablar como de lo nuevo, por supuesto, que incorpora la reforma, es eso. O sea, lo que vamos a encontrar de la diferencia del artículo 221
de la ley 1819 a esta ley 2277, este incorpora un nuevo elemento como sujeto pasivo de este impuesto, de hecho generador, que es el carbón. Entonces, mantiene los otros como los hemos conocido, que tiene que ver con la gasolina, los que tienen que ver con el ACPM, con el jet fuel, con el querosene, el gas licuado, digamos, eso se mantiene y nos establece es ahora el carbón como un nuevo elemento sujeto a este impuesto. Y en el carbón sí hay un cambio en qué momento se causa. En condiciones normales, o sea, el impuesto en los demás derivados del petróleo, combustibles fósiles, se causa, ¿cierto?, en el momento en que el sujeto, el importador, ¿cierto?, o el productor lo vende, ¿cierto?, lo vende a distribuidores. Solamente ahí se causa, o sea, en un momento de la cadena, en el momento inicial de la cadena, cuando el productor lo vende o cuando se importa. Ahí se causa el impuesto. Mientras que en el carbón nos cambia ese sujeto y nos dice, mire, aquí se va a causar el impuesto ya es al momento en que se va a consumir, en el momento en que se consume. ¿Cuándo se consume? Cuando se quema, en el momento de la quema. Entonces aquí me cambia es el responsable del impuesto, ya no es el importador o el productor, sino que aquí el responsable va a ser al momento de la venta del consumidor final. O sea, cuando ya se lo vende al consumidor final, en ese momento se va a causar este impuesto. Entonces, aquí, pues el eslabón de la cadena, pues cambia ya a un sujeto del consumidor final y ahí será que se causará el impuesto. Por supuesto, cuando se exporte, ¿cierto?, el carbón, no se causará y en el caso de los otros derivados del petróleo, solamente se va a excluir cuando el productor lo exporte, o sea, en el momento en que el productor lo exporta. De ahí en adelante, porque pues eso es una pregunta que se ha dado y se ha generado algunos niveles de discusión, pero para que lo tengan presente. Supongamos que vamos a poner un ejemplo con nombre propio, pues porque digamos es una empresa muy conocida, pero Ecopetrol, y específicamente hablemos de Reficar, como una de sus empresas funge como productor, ¿cierto?, de la gasolina. Entonces, cuando Ecopetrol, a través de Reficar, vende ese combustible, ¿cierto?, a el distribuidor, y vamos a poner un ejemplo de distribuidor como Terpel, como distribuidor mayorista. Entonces cuando Reficar le vende el combustible, suponiendo que haya la operación, le vende el combustible de la gasolina a Terpel como distribuidor mayorista, ahí en ese momento es que se causa el impuesto. O sea, Reficar, al momento que le hace la factura a Terpel, ahí genera el impuesto. Ahí se causa el impuesto de acuerdo a la tarifa que establece la norma y ya la miramos más adelante. Ya después, cuando Terpel venda ese combustible a las estaciones minoristas, o sea, a los minoristas, ahí ya Terpel no factura el impuesto porque ya queda inmerso ese impuesto dentro del costo de Terpel, o sea, ya hace parte de su costo, porque la norma también así lo permite. Por lo tanto, cuando Terpel le hace la factura al distribuidor, a los minoristas, que hablemos de las estaciones de gasolina, ahí ya dentro del precio de venta ya está incorporado, ¿cierto?, ese impuesto del impuesto al carbono. Y cuando ya la estación de servicio le vende el combustible a Luis Adelmo Plazas cuando va a tanquear su carro, pues por supuesto ahí sigue estando inmerso, ahí ya el impuesto ya está incorporado dentro de ese precio. O sea, como consumidor final, al final del día, el impuesto, ¿quién lo está pagando? Luis Adelmo Plazas cuando va y consume. Pero el impuesto, ahí lo pago yo, porque se acuerda que todos los impuestos indirectos, como es ¿quién los paga? El consumidor final, que se causan en diferentes cadenas de la producción dependiendo de lo que diga la norma, que si es un régimen monofásico, que si es un régimen plurifásico o si es un mixto, eso va a depender dependiendo de la disposición. En este caso, para este ejercicio, como es un régimen monofásico que se causa en primer nivel, que es entre el productor y el importador, aquí se genera y el resto pues ya se incorpora dentro del costo de producción, dentro del precio de venta en la cadena. Y cuando hablamos de que cuando el exporte, cuando la exclusión solamente se va a dar para el productor, quiere decir que si, por ejemplo, Reficar
tiene la gasolina y en lugar de vendérsela, supongamos, a Terpel, la exporta, pues en ese caso el productor, que es Torreficar, y lo exporta la gasolina, pues ahí no se causará el impuesto. Pero si Terpel compró la gasolina y Terpel, en lugar de venderse a las estaciones de servicio ubicadas dentro del territorio nacional, lo que hace es exportarla, pues ahí simplemente el impuesto, como ya para que Terpel hace parte de su precio de adquisición, de su costo, ahí no hay impuesto porque ya lo subsume y simplemente pues no habrá exclusión por exportación porque la exportación solamente se predica del producto. Así pues lo establece la disposición. Con el carbón, lo que decía, nos cambia un poco ese concepto, porque en el carbón, y así queda la norma, es, supongamos que Cerro Matoso no, sino Drummond, como productora de carbón, ella se lo vende, digamos, si ella lo exporta, pues no tiene lío, pero si parte de ese producto, ella se lo vende, digamos, a una siderúrgica, vamos a suponer que es parte de ese proceso, que se lo venda a una siderúrgica, ahí en el momento que se lo vende a un distribuidor, supongamos que ellos se lo venden a un distribuidor, ahí no se causa el impuesto. Pero ya si ese distribuidor se lo va a vender a una siderúrgica ubicada en el territorio nacional, ahí en ese caso se causa el impuesto porque ya el consumidor final, ya ahí es para uso propio de ese bien. Entonces ahí se causa el impuesto. Y si ese distribuidor, en lugar de vendérsela, él lo exporta, pues en el caso está en cabeza de él la exención, entonces ahí, porque el que lo exporta es el distribuidor, entonces ahí no se cobra el impuesto. Entonces va a depender de esos momentos para saber cómo será la causación del impuesto. Eso es como para tener presente la diferencia entre el carbón y otros combustibles fósiles diferentes al carbón, que es donde tenemos esa condición. En la tarifa tenemos que hubo una transición, ¿cierto? Hay una transición del carbón, pues obviamente por los efectos que se consideraron que iban a tener, que en el 2023-2024 no se cobrará el impuesto, o sea, será cero, y a partir del 2025 pues va a haber un cobro de la tarifa proporcionalmente hasta que quede la tarifa plena en el 2028. Entonces va a haber un cobro gradual hasta que lleguemos a la tarifa plena de ese impuesto de carbón. En los otros combustibles, como ya se vienen cobrando, simplemente hay un incremento en la tarifa. Y eso pues vamos a observar lo que antes de la reforma, aquí están los precios, digamos, antes de la reforma pues no se grababa, ahora a partir con la reforma pues se graba y el valor que se pretende grabar o que ya estableció la norma son 52.000 pesos por tonelada. Entonces ya tenemos un valor ahí tasado y lo que nos establece es que en estos otros combustibles pues estos son los precios. Aquí inclusive esta reforma hizo unos ajustes de precios. Si yo comparo esta tarifa, ¿cierto? Esta es la tarifa antes de la reforma y la tarifa con la reforma, vemos que en todo caso ella me hizo unas variaciones de precios. O sea, la reforma me incrementó el impuesto nacional del carbono de esos combustibles y por eso es que vemos aparentemente un doble incremento en febrero frente a esos combustibles, que es el ajuste que hizo la reforma en esos valores, más el ajuste del IPC que se tenía que hacer a 1 de febrero, o sea, a 31 de enero salió la resolución que me incrementa esas tarifas de estos productos, ¿producto de qué? Del ajuste del IPC, que la norma pues no me consiguió que no lo hiciera. Entonces, eso es uno de los ajustes que existen del impuesto nacional de carbono, y eso se ve reflejado ¿en dónde? Pues por supuesto en el incremento de algunos combustibles como la gasolina. El incremento de la gasolina pues es parte también producto de estos efectos de la reforma tributaria. Como le indicaba, para el carbón pues no vamos a tener ese cobro de impuestos por 2 años y después va a haber un crecimiento transitorio que corresponde al 25% del valor de la tarifa plena del 2025, al 50% en el 2026, al 75% en el 2027 y de tal suerte que en el 2028 pues ya se esté cobrando estos 52.000 pesos, por supuesto ajustados con el IPC, o sea, se van ajustando de acuerdo al IPC más un punto hasta que vuelva a una tarifa equivalente de 3 VTs, que es lo que la norma siempre había buscado, pero ahorita más aumentada en 3 VTs, antes era hasta 1 VT. Entonces se espera que esto vaya creciendo hasta que sea equivalente a 3 VTs y ahí simplemente crecerá con el IPC. Entonces crecerá de acuerdo a cómo crezca la VT en ese momento. Entonces esos efectos vamos a verlos en estos años.
de la variación de precios del impuesto nacional al carbono, que es uno de los cambios que tiene esta norma. ¿Qué otro cambio bien importante nos trajo la norma y está asociada al mecanismo de no causación? Ya lo traía a la disposición, decía que aquellas personas que hagan, o sea, no se causará este impuesto cuando se certifique ser carbono neutro. ¿Y ser carbono neutro qué es? ¿A qué corresponde? Básicamente corresponde a que usted como empresa tiene que buscar generar eliminar los gases de efecto invernadero, desarrollar políticas que le permitan, ¿cierto?, ser más amigables con el medio ambiente, y entre ellos pues están unos mecanismos que le permitan a las empresas, ¿cierto?, certificarse como carbono neutro, ya sea con proyectos propios o adquiriendo bonos de carbón, que a veces se conocen. Entonces, usted puede hacer con proyectos propios, es que, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una montaña con muy buenas opciones de arborización y todo el tema. Entonces yo lo que hago es, hago un proyecto, obviamente hago todo el proceso ante el Ministerio de Ambiente, ante los certificadores, para decir qué tanta neutralidad, o sea, o qué tanto oxígeno me genera esa montaña que es de mi propiedad o que yo voy a negociar, para decir que esa cantidad de carbono neutralidad que genera me mitiga una cantidad digamos, de contaminación que tengo de mis vehículos, que puede pasar eso. Entonces, esos certificados de carbono, pues por supuesto, yo lo puedo hacer directamente, o alguien que se especializa en generar ese tipo de carbono neutralidad, me vende esos certificados, porque eso es un título de valor, me lo vende, yo lo adquiero a un precio X, y entonces yo, con base en la reglamentación que está vigente de la carbono neutralidad, yo certifico ¿a quién? Digamos al productor, para que cuando él me venda el combustible no me cobre todo el impuesto, dado que pues estoy certificado con carbono neutralidad en unas cantidades equivalentes, ¿cierto?, a CO2, ¿cierto?, neutralizado. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una mitigación de gases de efecto invernadero y y eso me genera 1000 toneladas de carbono neutralización, pero esas 1000 toneladas yo las tengo que convertir, digamos, a galones, para decir, mire, esas 1000 toneladas equivalen a 1000 galones de ACPM. Esos 1000 galones de ACPM, pues obviamente si yo lo llevo al impuesto, pues equivaldría a 191 pesos por galón. Entonces, 1000 galones por 191, ese es el impuesto, digamos, que podría en un momento dado dejar de pagar, porque pues por supuesto estoy neutralizando ese valor. Antes de la reforma, yo podía neutralizar, o sea, esos 1000 galones, el 100% de ese impuesto quedaba como no causación, es decir, recuperaba el 100%. Con la reforma solamente se puede compensar hasta el 50%, es decir, 1000 galones por 191 sería el 100%, y de ese valor solamente el 50% es lo que puedo decirle a Ecopetrol o a Reficar, que me vende el combustible, digamos de aquí de la CPM, que yo estoy colocando, para que no me cobre el impuesto. Es decir, si yo voy a comprarle a ellos 1000 galones, entonces Ecopetrol sobre el 50% no me causa el impuesto, y el otro 50% sí me lo causa. Eso es lo que ese es el cambio que tiene la disposición, en que limita, ¿cierto?, el uso del certificado, del mecanismo de no causación, sino hasta el 50%, que antes estaba en el 100%. Ese es uno de los cambios que tiene un impacto y es bastante fuerte para aquellos contribuyentes, pues, que de pronto utilizaban este mecanismo para bajar un poco la carga impositiva de este impuesto nacional al carbono. Entonces, para que lo tengamos presente, que eso ¿desde cuándo comenzó a tener vigencia eso? Desde el momento de la expedición de la ley 2277, es decir, desde el 13 de diciembre se expide, el 14 de diciembre ya no se puede causar sino hasta el 50%, porque esto es un impuesto instantáneo. Entonces, acuérdense que todos los impuestos indirectos específicamente son impuestos de carácter instantáneo por regla general, y entran a regir a partir del día siguiente a su vigencia.
Ya habíamos hablado que, pues, que el impuesto no se causa para el carbón de coquería, son las excepciones que vamos a tener. Tampoco se causa el impuesto en la venta de los usuarios industriales de gas licuado de petróleos, y en el gas natural el impuesto solo se causa en la venta a la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica. O sea, obviamente, si esto se hubiera sido general para todos, pues todos los hogares colombianos iban a tener un impacto en este impuesto al carbono, pero pues por ser que se genera una excepción de que solamente se va a causar a este sector de la economía para que no se afecte los hogares colombianos con este nuevo impuesto, o sea, con estas modificaciones que se incorporan. También tenemos que este impuesto para estos municipios, estos departamentos, algunos municipios, pues va a ser del 0%, pero hay una condición, que para que sea el 0% en estos departamentos y municipios, no puede haber producción, ¿cierto?, de actividades de explotación de hidrocarburos o refinamiento de combustible. Entonces establece una condición para que efectivamente este impuesto no se cause en esto, o su tarifa, no es que no se cause, su tarifa sea el 0%, es decir, tarifa cero. O sea, se causa, pero la tarifa es de cero. En la no causación del ejercicio que le estaba mirando a otro, es que ni siquiera nace la obligación, o sea, no nace el impuesto. Entonces es la diferencia entre que se causa y que no se causa. Esos fueron los cambios resumidos frente al tema del impuesto nacional al carbón. El nuevo impuesto que se crea está asociado a los productos de plásticos de un solo uso utilizados para reenvasar, reempacar, ¿cierto? Para envasar, embalar o empacar bienes. No confundir este impuesto de productos plásticos de un solo uso con el impuesto de las bolsas plásticas. El impuesto de las bolsas plásticas sigue vigente, o sea, eso sigue aplicándose con base en las reglas que incorporó la ley 1819, o sea, en eso no vamos a tener modificación. El nuevo impuesto está asociado a productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Entonces, y es importante tener claro el concepto de utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. O sea, no es el producto plástico de un solo uso per se el que se va a gravar. O sea, es el producto plástico de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. ¿Y por qué hay que pegarle esas tres palabras a este impuesto? Porque es el que me va a dar los elementos para saber los sujetos pasivos, la causación, el hecho general del impuesto, porque se han generado muchas dudas sobre efectivamente sobre qué se causa el impuesto, ¿cierto? Y cuál es el hecho generador. Entonces, por eso recalco en esta parte, es no solamente utilizar la palabra plásticos de un solo uso, sino también ponerle el apellido, porque es donde nos va a dar esto el alcance de este impuesto. La norma que nos dice, por un lado, miren, los productos plásticos de un solo uso son aquellos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su vida útil, independientemente del uso repetido que le otorgue al consumidor. Son diseñados para ser usados una sola vez y con corto tiempo de vida, entendiendo la vida útil como el tiempo promedio en que el producto ejerce su función. Es decir, que por razones, digamos, del hogar, le demos un uso repetitivo a algunos productos plásticos, eso no implica que el producto plástico no sea un solo uso. Entonces, un ejemplo palpable es cuando usted compra una botella de gaseosa, o sea, compran una gaseosa, ¿cierto?, en envase plástico. Entonces, en envase plástico o compran un detergente, pues sí, eso está usado, pues está hecho para usarse una sola vez. Que nosotros le demos un uso repetitivo para echar otras cosas, guardarlo ahí, eso no implica que le cambie la condición a que sea un plástico en solo uso. Entonces, eso es un tema que a veces preguntan, pero es que yo lo reutilizo, ¿no? Sí, pero no está hecho para eso. O sea, la naturaleza de ese producto es que no está hecho para eso. Está hecho es para que solamente se use una sola vez y ya hace parte de un desecho que se le dé un tema ahí de reciclar, de cómo reciclarlo, cómo hacer un aprovechamiento, pues ese es otro proceso aparte. ¿Cuál es el hecho generador? Dice que el hecho generador está en tres momentos. Uno, en la venta de los plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.
en el retiro para consumo propio de los plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, o en la importación para consumo propio de los plásticos de un solo uso utilizados para envasar, empacar, embalar bienes. Nótese que en el hecho generador, que es el derrotero, ¿cierto?, que es el que me da el momento, siempre se ata al elemento de utilizado para, ¿qué? Para envasar, embalar o empacar bienes. Retiro para consumo propio, envasar, embalar, empacar bienes. Importación para envasar, empacar bienes. Entonces, esos tres elementos, o sea, siempre es que yo lo tengo para esto, ¿cierto? Entonces me da en ese momento en que el hecho generador, nace el hecho generador de este impuesto en esos tres situaciones. ¿Cuándo se causa? Bueno, en la venta se causa en el momento de la fecha, en el momento de la fecha de emisión de la factura. En el retiro de inventarios se causa en el momento en que lo retire para producir, o sea, para utilizarlo para fines propios de, digamos, puede ser muy probable, por ejemplo, que la industria, yo tenga una industria que me dedique, no sé, a envasar detergente, pero en paralelo yo tengo mi planta de producción también de los envases que tengo para utilizar los detergentes. Por ejemplo, entonces claro, yo no me los vendo, o sea, si soy la misma empresa, lo que yo hago es producirlos y retirarlos de ese inventario. ¿Para qué? Para llevarlos a envasar mi detergente. Entonces, en ese retiro que yo lo hago para consumo propio, es decir, para ponerlo en una parte de mi otro proceso productivo, que es empacar el detergente que yo produzco, entonces, pues ahí, en ese momento se estaría causando el impuesto al momento de ese retiro. Y en la importación, en la fecha en que se nacionaliza el bien. Entonces, son los tres momentos en que también se causa ese impuesto. ¿Cuál es el sujeto pasivo responsable del impuesto? Pues va a ser el productor o el importador. Vuelve y nace, que es en ese momento, o sea, no es en otro momento diferente, o sea, no es en la cadena como tal, sino va a ser entonces un impuesto de régimen monofásico, porque se da solamente en dos momentos de la cadena, cuando yo lo produzco y lo vendo, o lo retiro por inventario, o cuando lo importo, ¿cierto? Y en el momento de la importación, cuando lo retiro para consumo propio, ¿cierto? También se causa el impuesto, o como ha dicho el concepto también, ha entendido que yo importo ese producto y una vez lo importe, pues lo vendo. Entonces también cuando yo lo importo y lo importo para mi propio uso o lo importo para la venta, entonces ahí se estaría causando el impuesto bajo ese sujeto de importador. La base gravable va a estar atada en gramos, o sea, la cantidad de gramos que contenga ese envase, pues va a ser la cantidad sobre la que tengo que pagar el impuesto. En eso, pues hay que siempre, un ejemplo de estos productos de Tetra Pak, que pues tienen una combinación tanto puede ser material en cartón, pero también tiene un componente de plástico para efectos de lograr una mejor resistencia del producto, lo que corresponda, pues obviamente lo que se graba ahí es la cantidad de plástico que tenga esa caja de Tetra Pak, en un momento dado si tiene plástico, si no tiene pues no se grabaría, por eso es que se graba aparte de los elementos, es el peso en gramos de plástico de un solo uso que se tiene para ese caso. La tarifa pues está dada en VTs, que es el 0,0005 VTs, que equivale a 2,12 pesos, estamos hablando para el año gravable 2023, o sea, 0,00005 VTs. También nos establece eso. ¿Qué hay que tener presente? Es que este impuesto, ¿cierto? Pues nos establece unas excepciones en la norma que dice que este impuesto no se causará o no aplicará, ¿cierto?, en productos de plásticos de un solo uso que se pueden ser listados en el artículo 5 de la ley 2233 del 2022 y ahí nos da digamos, aquí tenemos unos ejemplos como es bolsas de punto de pago, bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, entre otros. Hay que ir a ese artículo 5, mirar el listado y sobre ellos pues nos aplicará el impuesto. También establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va a expedir una reglamentación para establecer una certificación de economía circular y aquellos que se acojan o que cumplan esas condiciones que establezca esa regulación, pues tendrán que certificarse que la están cumpliendo para esos productos que estén produciendo o importando con la finalidad de que el impuesto no se cause.
La ley le dio 6 meses a esta entidad del Estado para que regule la materia, y entonces cuando eso se regule, pues hay que tener presente cuáles son esas condiciones para que dicho impuesto no se cause. Es importante que esta disposición me dice que este impuesto no será deducible del impuesto de la renta para los contribuyentes que lo utilizan para envasar o empacar bien. Entonces, ¿qué significa? Que en el momento en que el productor me venda el plástico en solo uso, yo como contribuyente que lo adquiero, ese impuesto va a ser un gasto, una deducción, un valor no deducible, o sea, un gasto, una deducción permanente, o sea, no me lo permite deducir la norma, va a ser de esos impuestos que no se pueden deducir, y va a ser va a tener una diferencia permanente entre lo contable y lo fiscal por efectos de este impuesto, tal como lo estableció la norma. Regula que si en el caso que yo no la presente la declaración por el pago respectivo, pues voy a tener una sanción equivalente al 20% del valor del impuesto que ha debido de pagarse. Entonces, en esta materia establece estas condiciones. De ese tema también hay un concepto general. La DIAN, la Dirección Jurídica en cabeza de la Subdirección de Normatividad y Doctrina, ha tratado, después de la expedición de la Ley 2277, sacar una serie de doctrina, conceptos generales que traten de, pues, uno, a raíz de la gran cantidad de consultas que han llegado sobre diferentes temas, consolidar aquellas que se vuelven repetitivas para tratar de que exista una posición unificada de la administración tributaria en materia de interpretación de las normas de carácter tributario, aduanero y cambiario, específicamente en estas de carácter tributario, y sacó el concepto general 100, 208, 192, 91 del 20 de enero del 2023, donde hizo algunas precisiones o resolvió algunas preguntas que diferentes sectores habían efectuado, y en ese sentido pues tenemos ese concepto general para que ustedes lo puedan también descargar y mirar con mayor detalle las inquietudes que se tienen para saber en qué momento que resuelvan estas dudas. ¿Qué es importante tener presente? Y preguntan, entonces quiere decir que, y son las preguntas que desafortunadamente la norma como quedó algunos vacíos, o no vacíos, sino que la norma sí está, y pues así tenemos que concebirla. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que yo importo los champús que ya vienen empacados, ¿cierto? Entonces, el que importa el champú empacado, pues ya el champú viene empacado, entonces ese impuesto no se causa porque no se está, o sea, si bien es cierto, se está importando el champú envasado en un producto de plástico en solo uso, pero pues el hecho generador, ¿cierto?, no se está dando porque lo que se graba es el producto de plástico de un solo uso utilizado para, ¿cierto?, no los productos que vienen empacados. O sea, digamos que hay una distorsión que la ley lo generó y por lo tanto pues se aplica. Entonces, si yo aquí en Colombia tengo una fábrica de champús y le compro el plástico de un solo uso para empacar el champú, pues me grava el impuesto cuando yo compre el envase para empacar mi champú. Entonces, cuando yo empaque el champú, pues voy a tener que tengo que pagar ese impuesto. Pero si yo importo el champú ya empacado, ¿cierto?, pues ese champú empacado no paga ese impuesto, porque ahí ya lo que no estoy pagando como tal el champú, el producto de plástico, sino que estoy pagando es el producto empacado en ese recipiente. Entonces, ahí tenemos unas pequeñas distorsiones porque pues la norma no grabó en sí el plástico, sino no grabó el contenido de plástico de los bienes importados, que eso hubiese sido el deber ser, para poder atacar el no uso de estos productos, digamos, de estos materiales. Pero en eso tenemos, pero son dudas que han salido, y es las que resuelve este concepto general, por si a ustedes les interesa, pues leerlo con mayor nivel de detalle. Voy a avanzar un poco más rápido para llegar a unos temas que de pronto les interesa a ustedes, que están asociados a unos beneficios fiscales. Por supuesto, sin decir que esto no es importante, porque pues cada uno de ustedes como asesores, contadores en materia tributaria, pues están en diferentes industrias, y unas les pueden pegar más que a otros estas modificaciones de la ley. Pero miremos rápidamente lo que es impuestos saludables. Son
dos temas o dos impuestos que crea esta ley 2277. No es nuevo, o sea, decir que esta ley trajo esto como lo último que enguaracha en materia de impuestos, no, esto era un tema que venía tratando de impulsarse desde hace muchos años en varias reformas tributarias que trataron de incorporar, inclusive en la ley 1819, si ustedes recuerdan, hubo una discusión muy gruesa en colocarle un impuesto a las bebidas azucaradas, que no se logró del todo, pero sí grabó en cierta manera algunos productos, cambiándolos de régimen monofásico a plurifásico, como fue el impuesto a eliminar y cambiar la forma de causarse el impuesto en las gaseosas, donde ya se volvió un régimen plurifásico cuando era solamente monofásico. Pues eso indirectamente sí incide en el precio, porque en la medida en que el impuesto se va causando en todas las cadenas de comercialización, pues eso va elevando, porque el impuesto aumenta frente al tema del valor agregado, que es lo que pasó con el IVA. O sea, no se logró, como digo, colocarle un impuesto en sí, pero al eliminarse eso comenzó a atacarse esos problemas. Esta reforma incorpora o logra que se grave ciertos productos con unas características especiales, y específicamente vamos a mirar dos acá, que es el impuesto a las bebidas ultraprocesadas y el impuesto a los comestibles, ¿cierto? Porque son dos elementos que tiene esta disposición asociadas a las bebidas ultraprocesadas y el asociado a los comestibles ultraprocesados industrialmente y o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Entonces, son sobre los dos que se introduce unas incorporaciones de impuestos, con unas excepciones que trae la norma, por supuesto. Todo, normalmente hay excepciones y hay que tenerlas en cuenta también. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Es que en materia de las bebidas ultraprocesadas, serán sujetos del impuesto las bebidas ultraprocesadas azucaradas con concentrados, polvos y jarabes que después de su mezcla o dilución permitan la obtención de bebidas azucaradas. O sea, no necesariamente por el hecho que venga en polvo no se causa el impuesto, porque pues simplemente si es un polvo como un frutiño, ¿cierto? Como un tan y todos estos otros productos que vienen en polvo, en todo caso, el momento que usted le vierta el azúcar, van a producir van a tener un contenido de azúcar, perdón, vierte el agua, pues van a tener un contenido de azúcar por cada cantidad de mililitros que genera. Entonces, lo que se graba es el contenido, en este caso de azúcar, que van a tener estos productos, ya sea en bebida, que es lo más normal que sucede, pero también cuando se vendan este tipo de bienes a través de concentrados, polvos o jarabes, que después de la dilución pues se puede medir la cantidad de azúcar que posee. Nos establece unas definiciones, ¿cierto? Nos dice cómo vamos a entender las bebidas ultraprocesadas. Entonces nos dice, simplemente voy a referenciarme a dos de ellas. Dice bebidas ultraprocesadas azucaradas, dice que es bebida líquida que no contenga un grado alcohólico volumétrico superior a 0,5% y a la cual se ha incorporado cualquier azúcar añadido. Entonces ahí vemos las bebidas gaseosas, carbonatadas, las bebidas a base de malta, bebidas tipo té, bueno, entre otras. Nos define qué se entenderá por concentrados, polvos y jarabes, y nos define qué se entenderá por azúcares añadidos. En ellos nos dice que los azúcares añadidos serán los monosacáridos, disacáridos que se adicionen durante el procesamiento de alimentos o se empaqueten como tales, e incluye aquellos de contenido como jarabes, concentrados de jugos de frutas o vegetales, y dice que no se consideran azúcares añadidos los edulcorantes sin aporte calórico. Entonces, ahí vamos a entrar ya en unos juegos en evaluar, ¿cierto?, la ficha técnica de cada producto para saber si va cumpliendo ciertas condiciones. Por eso es que el tema del etiquetado para esos productos de impuestos saludables se va a volver muy importante, porque van a ser los derroteros para saber qué cantidad de azúcar tiene, qué cantidad de sal tiene, de sodio, de una serie de elementos que son los que le van a dar o van a determinar si está grabado o no está grabado con dicho impuesto. Frente a las bebidas ultraprocesadas, el hecho generador nos establece que en los mismos momentos, régimen monofásico, tengan presente siempre, eso nos dijo que era un régimen monofásico, es decir, se causa en dos momentos, que es en la importación y en la producción. Entonces, en la producción, en la venta, el hecho generador es la venta de productos, de estos productos que se encuentran sujetos a estos impuestos, y hay una lista, hay una partida arancelaria que tenemos que mirarla para saber si se encuentra dentro de esa partida arancelaria, pues va a ser un primer elemento para indicarme que ese puede estar sujeto a impuesto.
Y ya explicamos un poco eso. El otro momento, también el otro generador, el retiro de inventario de los productos sujetos al impuesto, o sea, el retiro a cualquier título, o sea, tener presente que no necesariamente pues el retiro para consumo, ¿cierto? O para una donación, de cualquier acto, que inclusive por eso lo definen, los actos que impliquen transferencia de dominio a título gratuito u oneroso serán sujetos a este impuesto. Entonces, tener presente esas condiciones. Nos establece que no serán sujetos y responsables de este impuesto aquellos productores, ¿cierto? Siempre y cuando sea una persona natural que tengan ingresos menores a 10.000 VTs, estamos hablando en promedio de 424 millones de pesos en 2023. Entonces eso ya es una excepción a la norma. Aquí más o menos lo que paga con responsables de IVA y no responsables. Aquí algo muy similar nos lo está diciendo que para el caso de que si el sujeto pasivo es una persona que está por debajo de esa cuantía y tiene operaciones por esa cuantía, es respecto a las ventas de bebidas ultraprocesadas azucaradas, para que lo tengamos presente. Igual que con el IVA, son sobre las ventas grabadas. En este caso son las ventas sujetas a este impuesto, no habrá lugar a ser responsable del impuesto. Y en los importadores serán sujetos pasivos del impuesto. Entonces, regla general, productor e importador, con la excepción de que el productor, si está por debajo de las 10.000 VTs, no será responsable. La base gravable va a ser el contenido en gramos de azúcar por cada 100 mililitros de la bebida o su equivalente producidas por el productor o importador. Entonces, me graba el contenido de azúcar de acuerdo a la tabla que establece la norma frente al impuesto que se va a grabar. Entonces, ahí tenemos que tener presente, es la tabla en la cual dice el contenido de azúcar. Yo creo que está más adelante, sí, acá está más adelante. Entonces, es parte de la tarifa. Y nos va a establecer que la tarifa, pues hay un cambio, va a haber una tarifa transicional y una tarifa después fija a partir de 2025, que ya la miramos cuáles. El impuesto se causa en la venta, en la producción, en el momento de la venta, en el retiro de inventario, la transferencia a cualquier título oneroso que se realice el productor, en la fecha de la emisión de la factura o documento equivalente y a falta de eso en el momento de la entrega o retiro, aunque se haya pactado el pacto de reserva de dominio. Muy similar a lo que pasa con el IVA, o sea, el IVA son los mismos momentos que se causa el impuesto. Aquí en las bebidas ultraprocesadas es exactamente igual. En la importación, al tiempo de la nacionalización de bien. En este caso, el impuesto se liquidará y pagará al momento de la liquidación y pago de los tributos aduaneros. Aquí se me olvidaba en el impuesto anterior que acabamos de mirar, el de las bolsas de plástico de un solo uso, es que a diferencia de impuestos saludables, el de bolsa plástica, los productores o importadores van a pagar ese impuesto, ¿cierto? De manera anual, y en el caso de los importadores, lo van a declarar y pagar también anualmente. O sea, en ese caso difiere un poco del momento en que se va a causar este impuesto en las vías saludables, porque en las vías saludables sí, en el momento que yo importo un producto que cumple estas condiciones, yo lo tendré que al momento de que nacionalice, es decir, con la declaración de importación o el mecanismo que la DIAN adopte, tendrá que pagarse este impuesto junto cuando esté pagando los demás tributos aduaneros, que es el arancel o el IVA. Entonces, aquí se da que tiene que ser en ese momento diferente al plástico de un solo uso, que la norma no fue tan específica y permitió que en el decreto de plazos que fue modificado en este mes, pues se estableciera que se va a pagar es al final del año. La tarifa que tenemos entonces arranca para el 2023 y 2024 es de 6 gramos a partir de mayor o igual a 6 gramos de azúcar añadida. Entonces los primeros 6 gramos de azúcar añadida no van a pagar impuesto. Si está entre 6 gramos y 10 gramos de azúcar añadido van a pagar 18 pesos por cada 100 mililitros para el 2023, 28 pesos al 2024. Si es mayor a 10 gramos van a pagar 35 pesos para el 2023 y 55 pesos para el 2024. Y ya a partir de 2025 solamente queda una sola tabla y va a ser, y baja el gramaje. Entonces ya a partir de 5 gramos no se paga impuesto y mayor o igual a 5 gramos y menor a 9 gramos pagarán 38 pesos y después de 9 gramos pagarán 65 pesos. Entonces ese es el cambio que vamos a observar frente a la tarifa, dando una transición para efectos de que las industrias se adecúen también en hacer productos más saludables, porque pues la finalidad de esta medida es, uno, desincentivar el uso de estos contenidos que hacen daño a la salud humana, porque pues eso es lo que persigue, ¿cierto?
y que las industrias también se adecúen a hacer productos más saludables para también prevenir las enfermedades que ocasionan este consumo de bienes. ¿Quiénes están exentos de este impuesto de bebidas ultraprocesadas? Entonces dice, las fórmulas infantiles, los medicamentos con incorporación de azúcares adicionados, productos cuyo propósito sea brindar terapia nutricional, alimentos líquidos o polvos para propósitos médicos especiales, soluciones de electrolitos para consumo oral diseñados para prevenir la deshidratación, producto de una enfermedad. La norma dijo así, y eso va a generar pues obviamente unos niveles de discusión grandes porque cuando se importe, ¿cómo sé que ese producto que yo voy a importar va dedicado para atender la enfermedad? Si el electrolito me lo va a comprar alguien que se vaya a hacer el proceso de prevenir el tema de deshidratación. Entonces esos temas van a generar un poco de complejidades al momento de aplicarse, porque es determinar, o quien lo compre tiene que saber que eso va a tener ese destino y certificárselo a la autoridad aduanera para que el impuesto no se cause. Son, digamos, de los temas complejos de la aplicación que hay que evaluar cómo se va a regular ese tema en materia aduanera. Dice que el producto está grabado, ¿cierto? Si tiene más de 6 gramos de azúcar, por supuesto, lo que dice la norma, si no se encuentra en la lista. Y cuando hablábamos de la lista es porque es lo siguiente, la norma nos establece en materia, nos dice, mire, las siguientes partidas arancelarias de esos bienes son los que van a entrar dentro del impuesto ambiental, el impuesto de bebidas ultraprocesadas, no impuesto ambiental, sino impuestos saludables. Ahí me perdona ese errorcito de la presentación. Entonces, por ejemplo, me dice, están dentro de la partida, voy a leer una corta, la 20.09, y corresponde a jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva y el agua de coco, o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Es decir, per se, si es un producto que está en esta subpartida 2009 y en la descripción que acabo de hacer, ya tengo una probabilidad de que sea un producto grabado con este impuesto. Per se ya va a estar ahí. Pero antes de decir está grabado, yo tengo que también ir y evaluar si ese producto que está en la partida 2009, llámese un jugo de fruta, el contenido de azúcar supera, para el caso de 2023 y 2024, más de 6 gramos, ¿cierto? Supera la cantidad de los 6 gramos. Si no la supera, así está en la subpartida, pues su impuesto es 0. Entonces, digamos, yo tengo que tener presente esa condición para saber si está dentro de esta exclusión, si está o no está grabado. O sea, no por el hecho que esté en la subpartida, se implica que ya esté grabado con un impuesto porque su tarifa puede ser 0%. O puede estar dentro de las excepciones que acabamos de mencionar. Entonces, siempre es importante tener presente eso. Si el producto no está exento o si el producto no es exportado y tiene más de 6 gramos y se encuentra en la lista, entonces será un producto grabado. Puede ser que por alguna razón algún producto cumple esas condiciones de que tenga más de 6 gramos, pero no esté en la lista, o sea, no haga parte de estas partidas arancelarias, pues no va a poder ser grabado porque no está listado. Y eso es importante tenerlo presente. Entonces hay que tener en cuenta ese elemento. El otro impuesto que crea, el impuesto saludable, está asociado a productos de comestibles ultraprocesados y la norma los llama de la siguiente manera, dice, impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Entonces, en este caso, la norma me establece ahí ya unas condiciones. Me dice, oiga, estarán sujetos a este impuesto aquellos productos que tengan un alto contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas. Entonces ya me da unas variaciones, ¿cierto? Me da unas variables que yo tengo que entrar a revisar y por eso les indicaba que va a ser súper importante el etiquetado de estos productos para poder entrar a revisar si se enmarcan dentro de esas condiciones y que hagan parte, digamos, de los productos grabados. Porque aparte de estar en la partida arancelaria, como sucede con las bebidas, voy a tener que ir a mirar la tabla nutricional para saber si están dentro de esa tabla nutricional y determinar que sí van a estar grabados. Por eso es que la norma arranca diciendo, estarán sujetos a este impuesto los productos comestibles ultraprocesados que con ingredientes se les haya adicionado azúcares, sal, sodia y o grasas
y su contenido en la tabla nutricional supere los siguientes valores. Entonces, ok, si supera, si en sodio por cada 100 gramos es mayor o igual a 1000 miligramos o 300 miligramos, entonces va chuleando y entonces está grabado. En azúcares, si tiene esa regla, y en grasas saturadas, si cumple esas condiciones, entonces va a ser un producto que va a estar grabado con el impuesto, con este impuesto. Entonces, esos son elementos que va a tener que tener presente. También me define qué se entiende por productos ultraprocesados, qué se entiende por productos con adición de sal o sodio, con grasa, bueno, y una serie de variables que tengo que tener en cuenta a la hora de calcular el impuesto. Las mismas variables, hecho generador, base gravable, se mantiene las mismas reglas, ¿cierto? Del momento de la venta, el momento del retiro y todo acto que implique la transferencia de dominio. La base gravable pues se va a calcular con el precio de venta de acuerdo con el artículo 459 del Estatuto Tributario, o sea, el valor en aduanas, cuando estemos hablando de importación de mercancías. Y aquí el tema es que la tarifa, aquí, a diferencia que la otra es por el contenido de azúcar, aquí es una tarifa fija, ¿cierto?, que corresponde para el año 2023 el 10%, para el año 2024 el 15% y a partir del 2025 la tarifa será el 20%. Entonces vamos a tener una progresividad de tarifa durante estos 3 años para tener una tarifa ya general del 20% cuando usted esté adquiriendo un producto de esta naturaleza. Entonces yo no me voy a tener en estas variables porque es exactamente igual. Y aquí está el listado. Entonces en el listado podemos, por ejemplo, voy a leer una que es miremos, la partida 1601, dice, ¿por qué productos están en esta partida? Embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos, preparaciones alimenticias a base de esos productos, excepto, entonces ya aquí me hizo una excepción, excepto el salchichón, la mortadela y la butifarra. Entonces, si estamos, así el producto tenga todas las variables de contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas, ¿cierto? O sea, estén elevadas a lo máximo, y haga parte y sea dentro de la subpartida, pero como le está diciendo que excepto el salchichón, la mortadela, entonces si es un salchichón, pues no voy a causar el impuesto, no se genera el impuesto porque ya la norma menciona la excepción. Entonces van a haber una serie de productos que cumplen las definiciones y cumplen la tabla nutricional, pero la norma me la exceptúa del pago de este impuesto por el que oye razón, así quedó en la legislación. Entonces hay que leer el listado para saber que esté en el listado y que no sea una excepción del listado para que no se cause el impuesto. Entonces hay que tener presente esas excepciones. Ya aspecto general que le aplica a los impuestos saludables es que este impuesto se comienza a causar a partir del 1 de noviembre de 2023, es decir, desde la vigencia de la ley dio un plazo de 10 meses y 17 días aproximadamente para que la industria se ajustara y esto entre en aplicación a partir del 1 de noviembre de 2023. El impuesto aquí en este caso, dijo que si era deducible, es decir, quien lo compre para comercializar después, pues lo puede incorporar dentro de su costo, el precio de ese impuesto como parte de su costo para que después lo pueda recuperar. Este impuesto se va a declarar y pagar bimestralmente, a diferencia del impuesto de plástico que es anualmente. En la importación, como les decía, se liquidará y se pagará conjuntamente con la liquidación y pago de tributos aduaneros. Y también en este caso, pues cuando no se causa el impuesto, pues no tengo la obligación de pagarlo. Si la donación se realiza a entidades del régimen tributario especial o bancos de alimentos, pues en este caso no se va a causar el impuesto por las condiciones que estableció la norma. Esos eran como los dos impuestos que se crean, uno con impuestos saludables y uno con impuestos ambientales en esta reforma tributaria. Voy a entrar a dos temas acá. Ya por el tema del tiempo, no voy a tocar temas de mecanismos de lucha contra la evasión, que todo el tema de presencia económica significativa. Yo creo que por ahora voy a ir a unos que son de importancia. Yo sé que eso es muy importante, pero creo que en este momento, por el tiempo, voy a ir a unos beneficios tributarios. Primero voy a recordarles, porque es bueno que tengamos presente esto, la reforma tributaria hizo una incorporación, ¿cierto? O sea, ya venía con la ley 2155, pero esta reforma le hizo unos pequeños ajustes a la determinación oficial de impuestos mediante factura. Es decir, si usted está dando omiso en la presentación de una declaración de renta, que también se puede predicar de una declaración de IVA o impuesto al consumo,
aquí se precisa que la DIAN, ¿cierto?, con base en las fuentes de información que posee, podrá expedirle, aquí le llaman factura de impuesto, pero ubíquese como antes, puede ser una liquidación provisional, pero aquí se le llama una factura de impuesto con unos requisitos menores y con unas firmezas diferentes, donde si la DIAN detecta que usted no ha presentado su declaración y tiene información de fuentes de ingreso y todo eso, la DIAN le puede enviar una factura diciendo, mire señor, usted tenía que haber presentado esta declaración y su impuesto es de tanto. Usted como contribuyente, una vez recibe esa factura de impuestos, usted tiene tres caminos. Camino 1, aceptarla, es decir, efectivamente la DIAN tiene razón, la presencia, acepta esa factura a través del sistema informático de la administración tributaria, diligencia la parte de la sanción a que haya lugar, porque pues obviamente la DIAN no se la va a proponer porque no sabe si usted la va a presentar en un mes, en qué tiempo la va a presentar, y paga. Todo eso lo tiene que hacer dentro de los 2 meses siguientes a la notificación. Esa es una opción. Segunda opción, bueno, yo no estoy de acuerdo. Entonces le manda automáticamente una carta a la DIAN a través del mecanismo que la DIAN establezca, ya sea a través de una página web. Le dice, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me dijo y pare de contar. Listo. Entonces ya se entiende que eso que la DIAN le propuso no va a quedar en firme y simplemente ya hay un antecedente de ese tema. La otra forma es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me pasó, yo presento esta declaración así como yo creo que es. Y listo, usted la presenta. Estas son 2 últimas maneras que le he dicho, que es una manifestación diciendo no estoy de acuerdo, no tiene que dar argumentos, simplemente no estoy de acuerdo, o presentar una declaración como usted considere, evita que esa factura que la DIAN le propuso quede en firme. Porque una vez, si usted no dice nada de eso, ni presenta la declaración, ni acepta tampoco, formalmente la acepta, pero usted se quedó callado, se entiende que hay una aceptación, se entiende, esa factura queda en firme y ya se vuelve un título cobrable. Ya usted no puede contraer esa factura, ya quedando en firme, pues ya básicamente se agota toda la vía gubernativa de ese proceso. Por eso es importante que si eso llega a sucederle, ustedes estén pendientes de esa factura. Si es una factura de impuesto, que se considera ya una liquidación oficial mediante una factura que se le llama ahora, pues es hacerlo eso dentro de los 2 meses siguientes en lo que usted considere pertinente, ya sea aceptándola o ya sea manifestando que no está de acuerdo o presentando una declaración como usted lo considere. Por supuesto, las 2 posibilidades, diciendo no estoy de acuerdo o presento cualquier declaración, presento mi declaración como yo creo que sea, pues permite que la administración tributaria pues tenga las firmezas correspondientes de investigar y después hacer todo el tema de emplazamientos o requerimientos, lo que ella considere si no está de acuerdo con lo que usted manifestó o con lo que usted presentó. Eso es como lo que hay que tener presente. Entonces, precisar esa parte. Pero donde quiero enfocarme específicamente es en esta parte. Este primer tema. El tema de la retención en la fuente. Hoy en día, digamos que ya si usted presenta su declaración de retención en la fuente, ¿cierto? Ya hay una norma que dice que usted le da 2 meses para que pague, que la declaración, si usted lo paga, no se da por no presentada, sino que se mantiene su vigencia de su declaración. Pero aquí se hizo un cambio asociado a que si usted, presentando la declaración de retención en la fuente, ¿cierto? Y paga, pero por alguna razón no pagó bien. Y el valor que dejó de pagar fueron menos de 10 VTs. Es decir, 424.000 pesos, hablemoslo para el 2023. ¿Y eso por qué ocurre? Por muchas razones. Puede ser que efectivamente hoy se me decía la declaración, se me olvidó pagar, la pago mañana, y cuando la pago mañana y no liquidé bien los intereses, metí un dedo mal, alguna cosa, entonces en lugar de pagar la tasa de interés que era del 20.5, puse 20%, por ahí que olvidó. Entonces claro, cuando usted liquida el interés y paga, entonces pagó un menor valor, y resulta que la declaración suya valía ¿cuánto era la retención que tenía que pagar? 500 millones de pesos. El interés que usted realmente tenía que pagar, supongamos que eran 30 millones de pesos, y usted pagó, entonces tenía que haber pagado ¿cuánto? 500 millones a 530 millones de pesos, y usted pagó
no pagó 15, sino que pagó 529.700.000 pesos. Y se lo olvidó, ¿cierto? Se lo olvidó usted. Y eso digamos que pasó, porque aquí tenemos que la norma, la que quedó permanente y la transición. Y eso y usted, digamos, lo hizo hoy, 23 de febrero. Y usted en 6 meses le llega un oficio de la administración tributaria, o usted en una auditoría interna, su propia, de su empresa, dice, ay, mierda, dejé de pagar 300.000 pesos, y dejé de pagar 300.000 pesos, ¿y eso qué implica? Que la declaración no quedó paga. ¿Eso qué implica? Que esa declaración es ineficaz. Por lo tanto, al presentarla hoy, 6 meses después, hablando que hoy 23 de febrero, hablemos que estamos en el 23 de agosto, tengo que presentar la declaración con la sanción plena de extemporaneidad, ¿cierto? Reliquidar, entonces usted imagínese 500 millones de pesos por el 5% por 6 meses, pues estamos hablando de una cantidad de dinero bastante considerable. ¿Qué hace esta norma? Decirle, mire señor, si usted a ese momento, ¿cierto? Usted al día que hizo el pago, o sea, al día que usted hizo esa operación, dejó de pagar hasta 10 VTs, o sea, los 300.000 pesos que le estoy colocando en el ejemplo, puede subsanarla, ¿cierto? Presentando el pago de eso que dejó de pagar allá. ¿Por qué? Porque usted lo que dejó de pagar fue menos de 10 VTs. O sea, hasta 10 VTs le voy a perdonar porque puede pasar esos errores. Eso se dio mucho con los temas de compensaciones, porque a veces quedaban pedacitos que no quedaron compensados adecuadamente y eran cuantías muy pequeñas. Por eso es que esto está orientada no a subsanar algunos pequeños errores que pueden ocurrir al momento de liquidación de intereses por la forma en que se cruzan los intereses con las sanciones y una cosa, entonces a veces genera esos problemas o errores que no son errores materiales en principio y no tienen una finalidad, o sea, el contribuyente nunca tuvo la finalidad, digamos, de eludir, de no hacer el pago, sino que fueron situaciones que se equivocaron en la liquidación del interés de los puntos o de la forma de imputación de los pagos. Entonces, si usted está en esa situación y es menos, digo, lo importante es que el valor que se ha dejado de pagar, ¿cierto? Sea menor de 10 VTs respecto a eso. Entonces, esa es una norma de carácter permanente. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? A partir de la vigencia de la ley, es decir, 13 de diciembre en adelante, esto usted lo va a poder aplicar hasta que la norma esté vigente. Pero si usted fue una situación que ocurrió antes del 13 de diciembre, o sea, en noviembre, octubre del año pasado, ¿cierto? La norma también le dice, mire, si usted está en esa situación, estuvo en esa situación, ¿cierto? Antes de la vigencia de la ley, le voy a permitir que usted, ¿cierto? Antes del 30 de junio del 2023, me subsane esa situación pagando lo que lo que ha dejado de pagar, siempre y cuando el valor dejado de pagar, pues como digo, sea menor a 10 VT, siempre bajo la regla de que el valor sea menor a 10 VT. Los invito también ahí a que revisen el concepto número 100, 208, 192, raya 165 del 7 de febrero del 2023, que hizo unas precisiones también sobre este tema de ineficacia de retenciones en la fuente y explica cómo debo interpretar las 10 VTs, cómo calculo, o sea, cómo tengo en cuenta si la declaración es presentada oportunamente, si la declaración es presentada extemporáneamente, o sea, si son todos los intereses que tenía que pagar los sumos para las 10 VTs, no, la norma, el concepto hace unas aclaraciones cómo se debe analizar el tema de las 10 VTs para determinar el valor dejado de pagar, ¿cierto? Cómo lo debo considerar y saber si puedo o no puedo acogerme a este pago transitorio, o en el futuro, cuando ocurra en el error, pues cómo lo debo analizar para saber si puedo o no aplicar esa disposición y solamente pagar los intereses y no tener que presentar toda la declaración, porque aquí no, o sea, aquí, ¿cuál es la regla? Si usted está en esta condición, es pagar, es hacer el recibo social de pago de eso que usted dejó de pagar con estas condiciones. No es presentar la declaración nuevamente, porque eso sería otra situación que no es a la cual le está aplicando esta modificación que introdujo la ley. Entonces, tener presente ese aspecto que nos incorpora en el artículo 580, raya 1 del Estatuto Tributario, tanto en el pago transitorio como la norma permanente que va a quedar en esta disposición. Entonces, los invito a que tengan presente. Ese era uno de los puntos que quería darles a conocer.
El otro punto que es bien importante, que también es parte de los beneficios que incorporó esta reforma tributaria de manera transicional, ¿cierto? Tiene que ver con una reducción transitoria a la tasa de interés. No es que se reduzca, y eso es y también preciso, porque a veces pues las lecturas que se dan hacia afuera es como si la tasa de interés del artículo 635 ya no es la que está en el 635, sino que es la del 50%. No, la tasa de interés moratoria es la que establece el artículo 635. La tasa de interés bancaria más alta, menos 2 puntos. La tasa de usura, menos 2 puntos. Porque así es que dice la Marcela, mira aquí rápidamente. Dice la tasa, el artículo 635 dice, para efectos de las obligaciones administradas por la DIAN, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos 2 puntos, ¿cierto? Menos 2 puntos. La DIAN publicará la tasa de interés. Entonces, ¿por qué quiero precisar esto en el artículo 91? Y 91 y 93. Específicamente vamos con el artículo 91. Dice, tasa de interés moratoria transitorio. Para las obligaciones tributarias y aduaneras que se paguen totalmente hasta el 30 de junio del 2023 y para las facilidades o acuerdos de pago de que trata el artículo 814 del Estatuto Tributario que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y hasta el 30 de junio del 2023, la tasa de interés de mora será equivalente al 50% de la tasa de interés establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario. La solicitud para la suscripción de las facilidades o acuerdos de pago de que trata el presente artículo deberá ser radicada a más tardar al 15 de mayo del 2023. ¿Por qué preciso eso? Es decir, la tasa de interés moratoria es la del 635. Hablemos que hoy en día es la del 40%. Más o menos, estamos en el 42, digamos que menos 2 puntos, pongamos el ejemplo que está acá. A este ejemplo de enero, la tasa moratoria era del 41,26%, menos los puntos que equivalía a la tasa de usura, 43,26, menos 2 puntos, da el 41,26%. Entonces, si yo voy a la tasa de interés del 635, me dice, para este ejercicio es el 41,26%. Tengo una obligación con la DIAN, ¿cierto? Tengo una obligación con la DIAN, la voy a pagar. Entonces, esa obligación de la DIAN lo que me dice es, usted esta tasa del 41,26 la podrá reducir al 50%. Entonces, liquido, ¿cierto? La tasa del 21,26%, le aplico el 50%, entonces me queda una tasa reducida al 50%, en este ejercicio al 20,63%. Es sutil la diferencia, pero es que esa sutilidad es para poder después entender que la tasa del artículo 635 sigue siendo la tasa de usura menos 2 puntos. Simplemente que cuando yo vaya a pagar una obligación, esa tasa la reduzco al 50% para efectos de mis obligaciones que tengan. Tener en cuenta los dos momentos. Si voy a pagar y no voy a hacer acuerdo de pago, tengo plazo hasta el 30 de junio del 2023 para hacer ese pago. Si voy a hacer una facilidad o acuerdo de pago, tengo plazo hasta el 15 de mayo del 2023 para solicitar la facilidad o acuerdo de pago y que quede suscrito antes del 30 de junio del 2023. No es, y es importante precisarlo, no es que yo el 31 de mayo o el 2 de junio le diga a la DIAN, ay, voy a hacer un acuerdo de pago. Ya no se puede. Porque la solicitud del acuerdo de pago tiene que solicitarla a más tardar al 15 de mayo del 2023. Ya el 2 de junio, si usted quiere acogerse a esta tasa, tienes que pagar, porque ya no le permite la norma solicitar acuerdo de pago porque estaría extemporáneo y se la van a rechazar. También dice la disposición que podrán ser válidos como medio de pago la compensación de saldos a favor que se generen a la fecha de entrada de la vigencia de la presente ley, o sea, al 30 de junio, y al 30 de julio del 2023, o sea que básicamente es que tenga un saldo a favor y lo pueda compensar. Entonces, ¿qué es importante eso? Entonces, ten en cuenta la reducción de la tasa y segundo, que el tema está asociado a efectos de el momento, que si va a hacer acuerdo de pago, 15 de mayo, es un tema. Si yo tengo un proceso en discusión, cierto que muchas veces también ha pasado que si tengo un proceso en discusión que si me puedo reducir la tasa, el tema es que la norma lo que ha establecido
es que lo que se reduce es el artículo 635, y las que estén con el 590, eso es una tasa, no es del 635, sino que es otra tasa que no está regulada y no hace parte de este artículo 91, para que lo tengan presente. El otro tema está asociado al artículo 93, que son reducción transitoria de sanciones y de tasa de interés para omisos en la obligación de declarar los impuestos administrados por la DIAN. Entonces, si usted es una persona que está omisa en la declaración de renta o de IVA o de retención de la fuente, usted podrá presentarla, esa declaración, ¿cierto?, para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2022 no hayan presentado las declaraciones tributarias, ¿cierto?, que establezca la DIAN, y que las presenten antes del 31 de mayo de 2023. Entonces, tendrá que ser, obviamente, obligaciones a 31 de mayo para los omisos y que la presente antes del 31 de mayo de 2023, con pago o facilidades o acuerdos de pago a esta fecha y suscritas antes del 30 de junio de 2023. Entonces, hay un plazo para suscribirla, lo mismo facilidades de pago. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Si ustedes están en esta situación, lo que hace usted es reducir, ¿cierto?, que la sanción de extemporaneidad que usted tiene que liquidarse del artículo 641, ¿cierto?, y también le aplica la favorabilidad del 640, esa sanción, que si es de 100, usted podrá reducirse el 60% y pagar nomás 40. O sea, el beneficio es del 60%. Y la tasa de interés, ¿cierto?, la tasa de interés que está en el 635 la podrá reducir al 60%. ¿Por qué hice tanta precisión en la sutileza de que la norma del 91 no me está modificando el 635, sino que está cogiendo la tasa del 635 y diciendo usted la va a rebajar al 50%? Es porque no se puede aplicar la doble reducción de tasa. O sea, yo no puedo decir, si yo soy omiso, me reduzco la tasa del 635 al 60%. Y porque la lectura que se ha dado es que me reduzco la tasa del 635, y dicen, es que la tasa del 635 no es la tasa de usura menos 2 puntos, sino es la tasa de usura menos 2 puntos menos el 50%, es decir, el 2063, si hace 2063 le reduzco el 60%, entonces me queda básicamente en una tasa del 8%. Esa es la lectura que sé que en los medios, en algunos gremios, lo han manifestado, pero esa no es, o sea, no es, por eso precisaba que la reducción no es que se haya modificado el 635, sino que lo que la norma dijo es que esa tasa que está en el 635 usted podrá reducírsela si está en el supuesto número 1 en el artículo 91 en un 50%, pero si usted está en el supuesto 93, usted coge la tasa del 635, que sigue siendo la que está hoy en día vigente, que es la tasa de usura menos 2 puntos, y a esa se la reduciría al 60%, es decir, pagaría el 40%. Ese es un beneficio gigante para aquellas empresas o personas que estén en esa situación. Adicionalmente, esa misma disposición incorpora un parágrafo 2 que dice que estos mismos beneficios, ¿cuáles? Obviamente no los del parágrafo 1, porque los del parágrafo 1 son para los temas de la UGPP y por supuesto pues son temas tributarios. También será aplicable para inexactitudes en los impuestos administrados por la DIAN. Entonces, claro, si yo estoy en el supuesto, ¿cierto?, de una inexactitud, ¿y qué dijo el concepto? Porque aquí también hay una precisión del concepto, es que son aquellas declaraciones, ¿cierto?, que voluntariamente, porque esto está previsto para la voluntariedad, no para aquellos donde la DIAN ya lo ha requerido, donde la han emplazado, o sino para que de manera voluntaria usted dice, esta gabela que me está dando, me dio la ley, pues voy a aprovecharla sin que la administración haga un esfuerzo adicional de emplazarme, requerirme, enviarme emplazamientos, enviarme inspecciones tributarias. No, es voluntariamente. Por eso es que esto aplica es para correcciones de manera voluntaria y no para aquellas provocadas por la administración tributaria. En ese caso, entonces también se reducirá la sanción de corrección en un 60% y lo mismo la tasa de interés. Entonces, tener presente este otro beneficio que también hay que tener en cuenta el plazo. Recuerden que el plazo es para cumplirlo al 31 de mayo, para presentarla, declarar y pagar. Si voy a hacer el acuerdo de pago, lo puedo hacer antes del 31 de mayo y tendrá que estar suscrito antes del 30 de junio de 2023. Ese era el otro tema de beneficio. Y para terminar el último tema de un aspecto muy importante que yo sé que a todos y en la generalidad del gremio y de todos los contribuyentes ha sido muy beneficioso, es la reducción de la sanción por no enviar información del artículo 651.
Vemos una reducción muy importante en materia de que antes era máximo de 15.000 VTs, estamos hablando de aproximadamente unos 700 millones de pesos, y se baja a 7.500 VTs, o sea, se baja a la mitad. Y dos, está asociada a que si soy omiso en enviar información, que antes era del 5%, ahora se baja al 1%, si soy inexacto, antes era del 4%, se baja al 0,7%, si soy extemporáneo, antes del 3%, se baja al 0,5%, si la información no tiene cuantía, será 0,5 VTs por cada dato que tiene problemas, ¿cierto? Mal suministrado, lo que corresponda. También se precisa en este tema que si yo voluntariamente quiero acogerme, o sea, diciendo ya detecto que hay un problema, pues voy a presento la información porque tengo que presentar la información, subsanar la inconsistencia, y antes de que la administración me emita un pliego de cargos, mi sanción voluntariamente se baja al 10%. Antes estaba en el 20%, baja al 10%. Por supuesto, me aplica el principio de favorabilidad, en este caso también lo aplicaría. Entonces, primero, liquido una sanción, supongamos que tengo una base de sanción de información de 1.000 millones de pesos y supongamos que fui extemporáneo, ¿cierto? Fui extemporáneo, entonces se baja a 0,5 de esa sanción que antes que estaba en el 3%, o sea, de esos 1.000 millones de pesos, hablemos que sea 10.000 para redondear lo que antes estaba en esa sanción en 300 millones de pesos, podría ser, baje al 0,5%, entonces ya estamos hablando que es una sanción aproximadamente de unos 50 millones de pesos. Si esos 50 millones de pesos yo le aplico el 640, o sea, es primera vez y se me reduce, o sea, no hay pliego de cargo y se baja a la mitad, entonces se baja supongamos que sea 50 millones de pesos, se baja a 25 millones de pesos. Y a esos 25 millones de pesos la reduzco al 10, salgo pagando ¿cuánto? 2,5 millones. Entonces mi sanción, bajo la voluntariedad, baja a 2 millones de pesos. Esa norma reduce el 20 al 10. Eso se sigue aplicando con esas condiciones bajo esa nueva regla. ¿Qué me trajo un transitorio? Me dice, oiga, si usted está, porque esta norma rige a partir de ¿cuándo? A partir de ahora, ¿cierto? Por supuesto, y ya hago una precisión, por supuesto, rige para todos los hechos sancionables que no estén ejecutoriados antes de la vigencia de esta norma, de esta ley. O sea, si ya el hecho estaba consumado, es decir, si yo al 13 de diciembre ya la resolución que me imponía la sanción está en firme, pues ya básicamente, al no ser que está en firme y ya haya surtido todo, si la demando, por supuesto, si está en el contencioso administrativo, pues no está en firme la resolución porque está en proceso de discusión y podría solicitarle al contencioso que me liquide favorabilidad al momento dado, pero es allá. Pero si ya la resolución surtió el proceso y está simplemente en cobranzas para pago, para cobro, ahí ya esa sanción que fue liquidada no puede reducirse porque no hay un principio de favorabilidad sobre un acto ya consumado que ya está en ejecución de cobro, entonces es importante tener presente eso. Pero si eso ya, o sea, si apenas estoy en el proceso, pues yo sí puedo aplicar ese principio de favorabilidad frente a esas sanciones. ¿Qué me dijo la norma también? Mire, supongamos que usted tiene esta situación antes de la vigencia de la ley, le está diciendo, mire, usted va a tener hasta el 1 de abril para que subsane, o sea, siempre tiene que tener la obligación de ir y presentar la información, si usted no lo hace, pues no ha subsanado. La ventaja es que le va a permitir que la sanción no sea el 10%, sino sea el 5%, o sea, es decir, le permite todavía bajarse en estos 4 meses y 17 días que su sanción se reduzca en un 5%. ¿Qué significa? El mismo ejercicio que teníamos, si mi sanción extemporáneo la presento con la nueva 0.5 se vuelve en 50 millones de pesos, aplico el 640 y al 50% queda en 25 millones de pesos, ¿cierto? Y esos 25 millones de pesos le aplico el 5%, que es la reducción que establece el transitorio, entonces ya esos 25 millones pues ya no son 2,5 millones, sino que se vuelve 1.250.000, que es lo que tengo que salir y pagar, presentando obviamente la información para poder tener este beneficio. ¿Hasta cuándo tengo plazo? Hasta el 1 de abril de 2023 para que se pueda tomar este beneficio fiscal. Entonces, pues aquí este cambio de sanción por no enviar información es muy importante, pero eso no implica que
o sea, ¿cuál es el objetivo de este tema? Es que los contribuyentes sigan cumpliendo con entregar información, porque es fundamental para el desarrollo de las actividades de control y de fiscalización que adelanta la administración tributaria, pero muy asociado también a la finalidad de no sancionar, digamos, por algo que obviamente está la voluntariedad del contribuyente de rendir información.